Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy seguimos hablando de las condiciones técnicas de la motocicleta, qué es lo que hay que saber, qué es lo que es necesario, ¿cierto?, entender para tener una buena conducción, un buen entendimiento de nuestra motocicleta. Es muy importante, ¿cierto?, que podamos saber, ¿cierto?, que hay distintos tipos de motocicletas, distintos tipos de eh, tecnología, ¿cierto? Y que no todas las motos son iguales. Ya, un saludo a Jaime Toro, que dice: hola, comenzaré a conducir, pero lo voy escuchando. Saludos, ya, siempre y cuando solo sea escuchando, no hay problema, Jaime, ya no te me vayas a distraer por ahí en el camino y vayas a tener un accidente. Ya, nadie debe prestar atención a una pantalla cuando va conduciendo, ya, así que ojo con eso. Después, el sistema eléctrico. La batería, dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. Recordemos que este tema ayer lo estuvimos viendo, ¿cierto? Y estuvimos hablando de la batería, ¿cierto? De los riesgos de la batería y de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Si una batería se calienta, está deformada, tiene algún tipo de filtración, entonces no hay que usarla, hay que sacarla de circulación de manera responsable, ¿cierto? Y comprar una batería nueva. Es muy, muy importante entender que las baterías pueden llegar a explotar si el funcionamiento o el uso que le estamos dando no es el adecuado. Las baterías duran más o menos entre 2 y 3 años. Ya después de eso, si la batería empieza a dar problemas, lo mejor es sustituirla de una, ¿cierto? Para no llegar a un funcionamiento peligroso. Por ejemplo, a veces las baterías se empiezan a descargar y la gente la vuelve a cargar, la vuelve a cargar, la vuelve a cargar, ¿cierto? Y resulta que en esas cargadas las baterías empiezan a deteriorarse rápidamente y pueden estar en cortocircuito, por ejemplo, y generar alguna clase de problema. Recuerden que las baterías, a su vez, son recargadas en el sistema, cuando están funcionando bien, por el magneto o por el estator de la moto, que es una especie de alternador, ¿ya? Después tenemos los fusibles. Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento e incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Ya, muy importante. Los fusibles, queridos amigos, son sistemas que protegen o son piezas que protegen nuestro sistema eléctrico. ¿Ya? Los fusibles son piezas, son partes que protegen nuestro sistema eléctrico. Los fusibles hacen un puente que debería ser la parte más débil del circuito. ¿Para qué? Para que en caso de que haya un problema, este fusible, que va a ser la parte más débil del circuito, se dañe inmediatamente y no deje que siga pasando, ¿cierto? Y no deje que siga pasando la energía hacia el otro lado. ¿Ya? Es decir, un puente que se corta. Importante, los fusibles nunca deben ser cambiados de valor. Los fusibles nunca deben ser cambiados de, ¿cómo se llama esto? Los fusibles nunca deben ser cambiados de eh, capacidad. Esa es la palabra, ¿ya? Por ejemplo, tenemos fusibles de color rojo, que son de 10 amperes. Fusibles de otros colores de distintos amperajes. ¿Ya? El rojo como ejemplo, que es el más común, sobre todo en una moto. ¿Ya? Si yo tengo un fusible rojo de 10 amperes, por ningún motivo le puedo poner otro tipo de fusible. Si le pongo otro tipo de fusible, ese sistema no va a estar siendo protegido de la forma correcta. Por ejemplo,
Si yo le pongo uno de 20 amperes, se va a quemar antes el cable que el fusible. Por lo tanto, cuando tenga que reparar, la reparación va a ser mucho más cara. Ahora, ¿por qué alguien cambiaría la capacidad del fusible? Una, por desconocimiento. A lo mejor dice, ah, este es rojo, este es verde, pero son iguales, le hace en el mismo espacio. Obvio que le hace en el mismo espacio, ¿ya? Pero no es, no está bien. ¿Por qué? Porque no voy a estar protegiendo el sistema de la misma forma y un cortocircuito, ¿ya? En realidad los fusibles nos protegen de los cortocircuitos. Un cortocircuito, si no hay un fusible que corte la corriente, puede generar un incendio, ¿ya? Y puede hacer que se queme la moto completa. Perdón. Con todo lo que eso conlleva, ¿ya? Voy a leer un mensajito aquí. No caché en qué parte me pusiste amperaje, Jaime Toro, pero si vas conduciendo, por favor, no usen los mensajes, ¿ya? Ojo con eso. Los fusibles, no sé por qué me pusiste amperaje, quizás me equivoqué en alguna parte en decir, ¿ya? Los fusibles, ¿cierto? Tienen una capacidad de amperes o de amperaje, ¿ya? Si es un fusible de 10 amperes, no puedes ponerle uno de 20. No puedes tampoco reemplazar un fusible con un cable, ya que a veces la gente ve que el fusible se cortó dentro y en las patitas le pone un puente de cable de cobre. Eso tampoco puede hacerse. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto aguanta el cable y si es igual o más o menos que el fusible, ¿ya? Los fusibles son muy baratos, ¿ya? Ah, ya, perfecto, Jaime, genial. Los fusibles son súper baratos. ¿Cuál es el problema? Es que a veces no los tenemos a mano. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer todos? Tener fusibles de repuesto. Inclusive, en las motos cuando son nuevas, muchas veces en la misma fusilera, vienen fusibles de reemplazo, ¿ya? Si no los trae, entonces compro un par de fusibles que valen como 100 pesos, yo creo, no sé cuánto están ahora, pero pongámosle que valen 200 pesos, ya 500 pesos que cuestan. No sé cuánto, hace tiempo que no compro fusibles, así que no sé exactamente cuánto valen, pero son muy baratos, ¿ya? Solo puedo reemplazar por un fusible de iguales características, ¿ya? ¿Por qué la gente los cambia? Aparte de lo que ya dije, porque el fusible, cuando se quema, ¿cierto? Obviamente hace que un sistema deje de funcionar. Por ejemplo, la moto no parte. Pongámosle que la moto no parte. Le cambio el fusible, le pongo uno nuevo y me lo vuelve a quemar. Ahí es cuando mucha gente se cae y va y le pone un fusible más grande porque dice, no, es que este fusible no está aguantando, así que pongámoslo uno más grande para que aguante más. El fusible que correspondía, por ejemplo, de 10 amperes, no está aguantando porque la moto tiene una falla, ¿ya? El fusible no está aguantando porque la moto tiene la falla activa. Por lo tanto, cuando tú vuelves a cerrar el circuito con el fusible, lo que pasa es que la falla me lo vuelve a cortar. Cuando eso pasa, lo que debo hacer es buscar el motivo de la falla, buscar por qué se me está cortando el fusible, repararlo y volver a poner el fusible que corresponde. Porque los fusibles no se ponen de forma antojadiza. Se ponen porque el cable, por ejemplo, imagínate que el cable soporta máximo 12 amperes sin dañarse. Entonces, para proteger ese cable, yo le pongo un fusible máximo de 10 amperes y lo hago trabajar máximo con 9 amperes.
Cosa que si me paso de los 9 amperes, me paso a 10, el fusible se corta. ¿Ya? Y por lo tanto el cable siempre está trabajando en un margen seguro. ¿Ya? En cambio, si yo le pongo uno de 20 amperes y el cable solamente soporta 12, 13, 14, y le pongo uno de 20 amperes, cuando haya un problema, ¿cierto? Se va a elevar el amperaje, pero va a haber pasado un buen rato antes de que se corte el otro fusible, porque el cable se va a dañar antes que el fusible. De la forma más simple de explicar esto, y que todos deben entender, es que el fusible solamente se cambia por un fusible de iguales características. Si saco uno de 10, pongo uno de 10. Y jamás un fusible se repara o se le pone un pelito de cobre en las patas del fusible para hacerlo funcionar. Jamás. ¿Ya? Dice, si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. ¿Ya? Luego habla de otra cosa distinta. Ya hablamos de los fusibles. Bueno, les voy a decir una cosa más de los fusibles. Hay dos posibilidades cuando se quema un fusible. Una, que yo lo reemplace y la moto vuelva a funcionar normalmente y nunca más me pasó. O que ponga el fusible y se vuelva a quemar. En la primera, la falla fue del momento solamente y desapareció. ¿Qué puede haber sido? Que un cable positivo tocó el chasis, pero se separó nuevamente. Por lo tanto, cuando tocó el chasis, se quemó el fusible y después se separó, por ende la moto no partía. Cambio el fusible, como están separados, no hay problema, y la moto se pone a funcionar normalmente. Después tengo el segundo caso, en el que pongo el fusible y se quema nuevamente. Eso es porque el cablecito que tocó el chasis lo sigue tocando. Por lo tanto, debo buscar dónde está ese cortocircuito, separarlo, enwincharlo o aislarlo, ¿cierto? Y después de eso, ¿qué voy a hacer? Después de eso voy a poder cambiar el fusible, poner que corresponde y no se va a volver a quemar. Ya, por lo menos con esa misma falla. ¿Ya? Entonces, importante, queridos amigos, el tema de los fusibles. Oye, disculpen, pero Morfeo me está atacando, pero terriblemente. ¿Ya? No puedo evitar el portazo. Después dice importante, el motor es una motocicleta. Perdón, el motor en una motocicleta. Se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque, que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. ¿Ya? Tengo dos opciones para echar a andar una moto. No en todas. Hay motos que tienen un pedal que nosotros lo ponemos, lo acomodamos y le pegamos un pisotón fuerte y eso hace que el motor dé sus primeros giros y encienda, ¿cierto? Y luego tenemos, ¿cierto? El encendido con botón, que es el más común en la actualidad, donde tenemos un motor de partida, ¿cierto? Y ese motor de partida lo que hacemos es apretar un botón, el motor gira y le da fuerza, ¿cierto?, a nuestro motor de combustión para poder girar y poner en funcionamiento nuevamente nuestro motor o nuestra motocicleta. ¿Ya? Y hay motocicletas que tienen los dos sistemas. Y hay motocicletas que tienen un sistema, pero el segundo, ¿cierto?, que es del pedal, se les puede agregar. ¿Ya? Por ejemplo, tienen un sistema principal que es por botón, pero también traen el pedal por si acaso. Y hay motos que no traen el pedal, pero se les puede poner el pedal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un motor modelo antiguo, ¿cierto? Y que antiguamente traía solo pedal y después le pusieron, lo actualizaban, le pusieron motor de partida, ¿cierto?
y a veces la parte del pedal viene tapada, pero uno la puede, ¿cierto? Activar, por decirlo así. Compra el pedal y lo pone, ¿ya? No es una mala opción, porque a veces uno se queda sin batería en la moto y en ese momento necesariamente es muy importante tener una pata de partida, ¿ya? Ya. Ahora vamos a hablar un poquito de sistema de combustible. Los sistemas de combustible en la actualidad son variados. ¿Por qué variados? Porque tengo principalmente dos grandes grupos. Los sistemas que utilizan carburador y los sistemas que utilizan inyección electrónica. ¿Ya? Acá habla de inyección directa, pero en realidad debería decir inyección electrónica, porque la inyección directa es un tipo de inyección electrónica. ¿Ya? De hecho, es un tipo de inyección electrónica bien moderno. ¿Ya? Los vehículos que son bien caros traen inyección directa en la actualidad. Que son un poquito más modestos, traen inyección indirecta. ¿Ya? Entonces dice, con respecto al sistema de combustible, la primera parte que aparece acá está hablando directamente del carburador. Pero debemos saber que en la actualidad todas las motos que se venden, o al menos la inmensa mayoría, vienen ya con inyección electrónica. Y es por eso que se incrementó el valor de las motos de un tiempo a esta parte. Es decir, hace 10 años atrás encontrábamos motos por 800.000 pesos nuevas, motos bonitas, motos grandes a veces, ¿ya? 1.100.000 en una moto ya así, pero estamos hablando obviamente de motos chinas, ¿ya? Pero todas esas motos en esos tiempos, ¿cierto? Hace 10 años atrás eran todas con carburador. En la actualidad, ¿cierto? Las motos, la inmensa mayoría, por no decir todos, pero al menos la inmensa mayoría, vienen con inyección electrónica. Y es por eso que también los precios han aumentado. Sí, ¿ya? Pero tener inyección electrónica en una moto es algo genial desde mi punto de vista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay que estar luchando con los carburadores, la moto se comporta mucho mejor en cualquier condición, ¿cierto? Entonces es algo muy bueno que la moto sea con inyección electrónica. Usted me dice a mí carburador o inyección, 1000 veces inyección, ¿ya? Normalmente cuando la gente dice carburador es porque le tiene miedo a la inyección y piensa que va a ser más complejo, más caro de arreglar, etc. Quizás puede ser un poco más complejo, quizás puede ser un poco más caro de arreglar, pero los beneficios de la inyección superan con creces, ¿cierto? A estas pequeñas complicaciones quizás que podrían aparecer y que ya en el tiempo van siendo cada vez menores porque los mecánicos y todo van aprendiendo cada vez más, ¿cierto? De estos sistemas y es cada vez más fácil arreglarlo, hay más repuestos, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de carburador, dice que este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, el propio carburador y un filtro de aire. Cuando habla del filtro anterior, está hablando de un filtro de combustible. Además, un filtro de aire. En ambos casos, ¿cierto? En ambos casos, tenemos eh, tanto con carburador o con inyección electrónica, se repiten muchas de estas cosas que están acá. Por ejemplo, en los dos sistemas voy a tener estanque de combustible. En los dos sistemas podría tener algún sistema de llave, aunque principalmente en el carburador lo voy a tener.
En los dos sistemas voy a tener conductos. En los dos sistemas voy a tener filtros de benzina o de gasolina. Carburador voy a tener solo en el sistema con carburador, obvio. En vez de carburador, en el con inyección voy a tener un inyector. Y en los dos sistemas también voy a tener un filtro de aire. ¿Ya? Entonces, los sistemas son parecidos. La diferencia es que vamos a agregar, ¿cierto? Un sistema de computarizado, es decir, que aparte de este inyector, yo voy a tener un conjunto de sensores y voy a tener un computador que va a estar gobernando la inyección. Va a decir si hay más o menos inyección, ¿ya? Si tiene que poner una gotita de combustible o a lo mejor tiene que poner dos gotitas de combustible. Eso no lo puede hacer el carburador. El carburador funciona con una corriente de aire, por decirlo así, y esa corriente de aire, por aspiración, arrastra un poquito de combustible, ¿ya? Pero no tiene sensores, entonces no puede saber si hay más presión atmosférica o si hay menos presión atmosférica. No puede saber si hay, si el aire está más caliente o está más frío. Por lo tanto, eh, ¿cómo decirlo? Por lo tanto, el ajuste de la mezcla en una moto con inyección es mucho más certero que en una moto con carburador, ¿ya? La moto con carburador contamina más. La moto con inyección electrónica contamina menos también, ¿ya? Rinde más el combustible y tengo más potencia en una moto con inyección que en una moto con carburador comparativamente. ¿Puedo hacer andar una moto con carburador más rápido que una con inyección? Claro que sí, pero gastando más combustible, sí o sí, ¿ya? Para la misma cantidad de combustible, lo más probable es que pueda obtener mejor potencia de un sistema con inyección que un sistema con carburador, ¿ya? Importantes. Cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina, ¿ya? Entonces es importante, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina, ¿ya? Aquí hay dos cosas. Un punto es el humo, y es bien importante y podemos avanzar harto si es que nos gustan sobre todo los motores, aunque sean autos o motos, ¿cierto? En el tema de los humos, ¿ya? Un motor actual no debería echar humo. Un motor bien mantenido, ¿cierto? Del año 90 hacia arriba, no debe tener humos visibles. ¿Hay gases de escape? Por supuesto que hay gases de escape, pero no debe tener humos visibles, ¿ya? Muy importante. Después, si tengo humos visibles, voy a tener tres colores que son característicos. Puede ser blanco, y que normalmente en el caso de que sea blanco puede ser, estamos hablando de un motor de moto, puede ser que se está pasando un poquito de agua a la combustión o que simplemente el escape tiene un poco de agua por condensación, porque estuvo la lluvia de la moto, etcétera, y empieza a botar humo blanco, ¿cierto? Que en realidad no es humo, sino que es vapor, ¿ya? Las otras dos opciones son un poco más peor, ¿cierto? Más peores. Humo blanco, o sea, perdón, humo azul significa que mi moto está quemando aceite de forma excesiva. Y humo negro me significa que mi moto no está quemando bien la gasolina
o que hay mucha gasolina, o que hay muy poco aire en mi mezcla y la gasolina no alcanza a mezclarse. ¿Ya? Entonces, muy importante, ¿cierto? Muy importante que, que los humos, ¿cierto? No estén presentes en el escape de la moto. Si hay humos, inclusive cuando aceleramos, significa que algo ya está empezando a funcionar mal en la moto. ¿Ya? Esto para cualquier moto, inyección, carburador, la que sea, que tenga obviamente motor de combustible. Y después me habla, ¿cierto?, de la llave de paso situada en las motos. Y esto es muy importante, queridos amigos, porque hay mucha gente que no tiene idea que la moto tiene una llave de paso. El otro día una persona acá en el trabajo, donde trabajo yo normalmente, vino y me preguntó, profe, ¿usted hace clase de moto? Sí, le digo yo, ¿sabe que tengo un problema? Me vine en la moto en la mañana y llegando aquí a la sede me dijo, se paró y no quiso partir más. Qué raro, le dije. ¿Y tiene combustible? Le dije, sí, me dijo, le había echado combustible el día anterior, una cosa así. Listo, partí yo en la moto. Le dije, bueno, le dije antes que viera la llave de paso. Y me dijo que no sabía lo que era eso. Pero que él no había movido nada. Ya, le dije, perfecto. La fuimos a ver y justamente era la llave de paso que estaba cerrada. ¿Por qué la moto anduvo con la llave de paso cerrada? Porque la llave de paso eh, guarda, por decirlo así, un poquito de combustible, ya entre la llave de paso y el carburador. Él vivía cerca de donde trabajaba. Entonces él tomó la moto y con ese poquito de combustible la moto partió y llegó, ¿cierto?, casi a su destino. Pero resulta que después no le quiso partir más. Bueno, yo fui, vi la llave, estaba cerrada, la abrí, esperamos un ratito que bajara el combustible, ¿cierto? La echamos a andar y partió. Y me dijo, oh, yo no tenía idea que tenía eso ahí. Y me dijo, pero de todas formas, igual yo no la moví, no sé qué pasó. Bueno, le dije, simple, alguien se puso al lado de la moto, la movió, a lo mejor un niño, ¿cierto? La dejaste en algún lado de la moto, y quizá un niño pasó, la movió, o alguien se apoyó y movió la llave, etcétera. ¿Ya? Pero más allá de esto, debemos entender que la llave de paso en las motos, sobre todo en las motos más antiguas, es un seguro de que no nos vamos a quedar sin combustible. ¿Por qué? Porque la llave de paso tiene tres posiciones principalmente. Una posición para encender el motor, una posición para cuando el motor se va a quedar apagado y una posición de reserva. Cuando estoy usando la moto, siempre debe estar en la posición on, ya que es de que está encendido el motor. Cuando voy a dejar la moto por un tiempo parada, siempre en la posición off, ya que es cortar el paso de combustible hacia afuera del stack. Y la posición reserva, o res, dice en la llave, que es reserva, permite guardar un poquito de combustible y en caso de que yo haya gastado todo el combustible sin considerar la reserva, la moto se me va a parar, yo voy a tener que parar, obviamente, bajarme de la moto, cambiar la llave de la posición on a la posición reserva y va a caer este último poquito de combustible. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que no quede en pana de combustible. Se me paró la moto, perfecto, me tiró a la orilla, ¿cierto? Me bajo, reviso la llave, me voy a la posición reserva y me va a bajar 1 litro más de combustible más o menos. Con eso tengo que irme inmediatamente a una bomba, ¿cierto? A cargar más combustible. ¿Para qué? Para no quedar tirado en el camino. Ahora, ojo, cuando le echo combustible, de inmediato debo volver a la posición on. Porque si yo la dejo en la posición reserva, la moto va a funcionar igual, pero no me va a guardar este poquito de combustible, sino que lo va a consumir todo de uno, ¿ya? Y por eso es muy necesario, por eso que es muy necesario que podamos entender el funcionamiento
de nuestra moto. Listo, pasamos a otro tema ahora. El sistema de escape. Dice, dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique para aumentar el nivel de ruido. A veces la gente los perfora, ¿cierto? Los ahueca, ¿ya? Pero la idea es que usted mantenga su moto original, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa forma probablemente nos va a entregar un buen rendimiento de la forma más pareja posible, ¿ya? Dice, en los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto, ¿ya? Y ahora voy a hablar de por qué no hay que cambiar el tubo de escape o el sistema de escape. El sistema de escape lo que hace es, el sistema de escape lo que hace es minimizar el ruido. En las motos más antiguas solo eso. Pero aparte de eso, en la actualidad, en el sistema de escape tenemos un convertidor catalítico. Este convertidor catalítico mejora las emisiones que salen por el escape, las convierte a medida que van pasando de cosas muy malas en cosas un poquito mejores. ¿Ya? Entonces, el sistema de escape, si no le vamos a poner uno de excelente calidad y que cumpla con lo que se necesita, mejor no lo cambiemos. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces la inmensa mayoría de la gente lo que hace es sacar su escape original, que funciona muy bien, que tiene todo lo que necesita, y poner un escape de dudosa procedencia, que es de muy mala calidad. Estoy hablando de los escapes que andan en los precios de los 40, 60 mil pesos. ¿Ya? No digo que todos sean así, pero en normas generales, normalmente los escapes de buena calidad son caros. ¿Ya? Nuevo, creo que nunca he visto, quizás muy pocas veces he visto un escape que valga menos de 200.000 pesos, que sea un escape de calidad, ¿ya? Que sirva para lo que se necesite. Y de ahí tenemos escape, el cielo es el límite, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos. Muchas veces la gente saca sus escapes que son de buena calidad, de buenos materiales, y le pone un escape, ¿cierto?, que no cumple con lo necesario y que más encima es de muy mala calidad, y al mes, a los 2 meses, el escape suena como un tarro viejo, ¿cierto? Y en vez de mejorar la moto, lo que hacemos es empeorar, ¿ya? Así que traten siempre de tener esa conciencia de hacer las cosas para que la moto mejore, no que empeore, ¿ya? No sirve de nada hacer por hacer, porque después nos vamos a arrepentir, ya vamos a haber gastado la plata, etc. ¿Ya? Entiendan que los gases, o sea, perdón, entiendan que en una moto, ¿cierto? La plata que nosotros vamos a gastar, ojalá ocupemos de la forma más inteligente posible. En vez de comprar un escape, por ejemplo, que va a ser de mala calidad,
mejor quizás juntamos esa plata para comprar un mejor neumático, ¿ya? Porque entre mejores sean los neumáticos de la moto, mejor va a andar la moto y más segura va a ser sobre todo, ¿ya? Y hay un mundo de diferencia entre un neumático barato y un neumático un poco más caro, ¿ya? Así que ojo también con ello. Y ahora vamos a hablar del sistema de refrigeración. ¿Qué es el sistema de refrigeración? Tenemos, para explicar esto, primero tenemos que explicar, ¿cierto?, que existe dos tipos de motos, ¿ya? Las motos que... No, voy a explicar otra cosa. Antes de explicar esto, voy a explicarles que los motores de las motos, de los autos, todos los que usan gasolina, diésel, son máquinas térmicas. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos, ¿cierto?, un combustible, lo estamos transformando por medio de una explosión en calor y que eso lo transformamos por medio del motor en movimiento, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Es que producimos más calor del que podemos soportar. Nuestro motor produce más calor del que puede soportar. Por lo tanto, tenemos que poner un enfriador, un sistema que enfríe. Y para ello tenemos dos formas de hacerlo. Uno por aire y otro por líquido, ¿ya? Los motores enfriados por aire son característicamente de esta forma. Eso que está ahí. Eso que está ahí es un motor enfriado por aire. Tiene estas rayitas acá, ¿ya? Que son como aletas. Los motores refrigerados por líquido no tienen eso, son lisos, ¿ya? Entonces, si buscamos algo lo más robusto posible en términos de funcionamiento, de que funcione mejor en cualquier condición, ojalá motos enfriadas por líquido. Si buscamos algo simple, que tenga pocas cosas que puedan fallar, un sistema refrigerado por aire. Cambian en algunos casos las prestaciones, no siempre, pero en algunos casos sí cambian las prestaciones, ¿ya? Entonces tenemos refrigeración por aire. Dice que la pared del cilindro va revestida con rebordes, que son estas aletas que les mostré recién, ¿cierto? A través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante, es decir, el aire va pasando y va arrastrando una cantidad de calor, ¿ya? Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias, ¿ya? Limpie las aletas si se encuentran sucias. Estas aletas deben estar siempre limpias, porque si tienen barro, si tienen tierra, si tienen lo que tengan, va a perjudicar el enfriamiento del motor. Y además, estos motores enfriados por aire no deberían estar en funcionamiento si la moto no está bien. ¿Por qué? Porque no si la moto no se está moviendo, no hay una corriente de aire que esté refrigerando el motor. Y obviamente se podría estropear. Y luego tengo la refrigeración líquida. Dice, por un sistema de canales circula un líquido en torno a los cilindros. ¿Ya? Este líquido está hecho en base a agua y otro componente que se llama etilenglicol. Esta agua no es agua normal, no es agua de la llave. O sea, sí es agua normal, pero no es agua de la llave.
¿Por qué? Porque es agua desmineralizada. Esto permite que esta agua no oxide, ¿cierto? Dice que luego el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. El radiador que conocemos en los autos también lo podemos encontrar en las motos, obviamente de un porte más pequeño. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador, la mayoría de las que tienen enfriamiento por líquido cuentan con electroventilador cuando estamos hablando de líquido refrigerante o coolant, agua y etilenglicol, ¿ya? Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. Queridos amigos, el líquido en el sistema de refrigeración se puede llegar a consumir, a filtrar, a bajar en un periodo de tiempo. Si no baja, hay que reemplazarlo según pauta del fabricante. Hay refrigerantes que se cambian cada 30.000, cada 60.000, cada un año, cada 2 años, dependiendo de lo que me diga el fabricante, pero no es eterno, ¿ya? Porque después va perdiendo sus propiedades y empieza a echar a perder el motor por dentro. Hay que cambiar el líquido refrigerante según la pauta del fabricante, ¿ya? Acá en el enunciado habla de que la refrigeración por líquido puede ser mediante agua o aceite, ¿ya? Ahí hay distintos puntos de vista. Para mí, las motos que dicen ser refrigeradas por aceite, en realidad son refrigeradas por aire, ¿ya? Ahora, existen mejoras a los sistemas en los cuales se le pone a la moto un radiador de aceite para que refrigere mejor el aceite y esto ayude más a la refrigeración del motor, pero esas motos para mí siguen siendo refrigeradas por aire porque su estructura de motor es más de una refrigeración por aire. Para mí, las motos refrigeradas por líquido son las motos, ¿cierto?, que usan líquido a base de agua, ¿ya? Y que tienen radiador, y que esos radiadores tienen normalmente, ¿cierto?, electroventiladores. Estas motos, si están funcionando y la moto está detenida, no hay mayor problema porque los electroventiladores empiezan a funcionar y empiezan a forzar el aire para que pase a través del radiador y enfríe el agua que está adentro de la moto. ¿Ya? Queridos amigos, muchas gracias por verme el día de hoy. Le mando un gran abrazo a toda la gente que que va a estar viendo la grabación, pero en esta ocasión le mando un abrazo y un saludo especial a mi amigo Jaime Toro, que estuvo haciendo el aguante hoy día toda la clase, se conectó a primera hora, ¿cierto? Siguió la clase hasta el final, opinó, ¿cierto? Y eso. Así que espero que estés muy bien, Jaime Toro, que tengas un excelente resto de la tarde, que tomes una rica once y nos estamos viendo. ¿Ya? Nos vemos mañana, Jaime. Cuídate, que estés muy bien. Mañana empezamos a hablar de técnicas de conducción. Cuídense. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es Practicatest.cl. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por mantenerse, ¿cierto?, viendo este contenido. Cuídense. Chao, chao.